Y hoy, de las publicaciones del sello editorial Grupo SM, he seleccionado algunas historias que me parecen muy especiales para compartir en una fecha como esta. Y creo que también pueden ser historias que pueden compartirse entre padres e hijos. Así es que seleccioné cuentos para los más pequeños, para los medianos y por supuesto para el rey de la casa, para papá. Antes que nada, felicidades a todos y cada uno de los padres de los niños que hoy nos convocan a celebrarlos. Un abrazo muy fraterno de aquí hasta allá. Para comenzar esta tarde de cuentos, yo me imagino que muchos papás, a pesar de cualquier defecto que encuentren en sus hijos, siempre para ellos sus hijos serán lo más de lo más, los más hermosos, ¿no creen? Y es que a continuación tengo para ustedes Horriblemente Hermoso de Eva Dax y Sabine Dooley de el sello editorial Grupo SM. Y es que fíjense que este es Goyo, un pequeño monstruo. Sin duda, Goyo es espantosamente fuerte y su gruñido podía ser increíblemente estruendoso. Eso, Goyo ya lo sabía y era terriblemente rápido. Y de eso también estaba completamente seguro. Se movía muy, pero muy rápido. Pero un día se miró con mucha atención en el espejo y se percató de que su nariz era inmensa, que sus orejas eran puntiagudas. Y entonces se preguntó si él era hermoso. Corrió entonces a buscar a su mamá y le preguntó, mamá, mamá, ¿soy hermoso? Pero claro que sí, contestó ella. No conozco a nadie que sea tan hermosamente visco como tú. Y estrujó a Goyo con un gran abrazo. Entonces Goyo fue a buscar ni más ni menos que a su papá y le preguntó, papá, papá, ¿soy hermoso? Seguro que lo eres, Gritó él. y tienes los pies más apestosos, con el olor a queso más rancio del mundo. Y levantó a su pequeño hijo para hacerlo volar por el aire. Entonces Goyo fue a buscar ni más ni menos que a su abuelo y le dijo, abuelo, abuelo, ¿soy hermoso? Eres el nieto más hermoso que existe. Gruñó y dio una fumada profunda a su pipa. Nadie tiene los dientes más chuecos, amarillos y podridos como tú. Y tomó a Goyo para sentarlo en su regazo y lo rodeó con su largo brazo. Entonces Goyo decidió ir a preguntarle también a su vecina. Vecina, ¿soy hermoso? Perro, por supuesto que sí. Graznó con voz áspera la vecina. Tienes las verrugas más grandes, abultadas, purulentas e infectas en la cara que he visto. Y le pellizcó amorosamente la mejilla a Goyo. Entonces Goyo decidió preguntarle también a su pequeño hermano. Oye, hermano, ¿soy hermoso? Pero claro, Gritó él. tienes la panza más gorda, grasienta, guapa, mantecosa y mugrosa que conozco.
y rodeó con sus bracitos la panza gorda de Goyo. Entonces también Goyo le preguntó a su mejor amiga, oye, ¿soy hermoso? Absolutamente. Tienes la piel más costrosa, áspera, podrida y mohosa, pálida y verdosa que solo un monstruo puede tener. Y le dio a Goyo un ruidoso beso en la nariz. Goyo se miró entonces de nuevo en el espejo y observó detenidamente su enorme nariz y sus orejas puntiagudas, sus dientes chuecos, amarillentos y podridos. Percibió el apestoso olor a queso de sus pies sudorosos. Observó sus verrugas grandes, abultadas, purulentas e infectas, así como su panza gorda, grasienta, aguada y mantecosa, y también mugrosa. También vio su piel, la más costrosa, áspera, podrida y mohosa, pálida, verdosa, que solo un monstruo puede tener. Pero luego se puso a pensar en cómo su mamá lo había estrujado en un abrazo. Recordó a su papá haciéndolo volar por los aires y al abuelo abrazándolo en su regazo. Pensó en cómo su vecina le había pellizcado amorosamente su mejilla y cómo su pequeño hermano rodeó con sus bracitos su panzota y su mejor amiga le había dado un beso en la nariz. Fue entonces cuando, por primera vez, pudo ver también que él era espantosamente hermoso, terroríficamente hermoso, horrorosamente hermoso, asquerosamente hermoso, que era verdad. Él era realmente muy, muy hermoso. Esto fue Horriblemente Hermoso de Eva Dax y Saben Duli, de el sello editorial Grupo SM. Espero que hayan disfrutado de este ingenioso cuento que nos enseña el gran valor que tiene cada uno de los integrantes de nuestra familia. Y hoy en particular recordamos la gran importancia que tiene papá. Felicidades a todos y cada uno de los papás. Y para continuar con esta sesión de cuentos, he elegido de la colección El barco de vapor del sello editorial Grupo SM, una historia que es un clásico de clásicos, pero yo la elegí en la versión de el autor Triunfo Arciniegas. Y es que a continuación tengo para ustedes de Triunfo Arciniegas, el papá de los tres cerditos, de la colección El barco de vapor, de el sello editorial Grupo SM. El autor dedica este cuento para René, Vero y Lili, sin ánimo de ofender, ¿eh? Y es que había una vez un cerdo próspero, honrado y trabajador, que en sus ratos libres se dedicaba a leer filosofía
Leyó 40 libros con mucho cuidado, subrayó numerosos párrafos y señaló con tinta verde algunas contradicciones. Decidió escribir entonces su propio libro. Ningún cerdo se había atrevido antes a escribir un libro. Se sintió sabio, feliz e iluminado. Recorrió algunas calles con su chaleco verde con botones dorados, pero luego pensó que No solo de filosofía vive el cerdo. y se enamoró. Se enamoró de una cerda hermosa que recogía girasoles. Se casaron el domingo por la mañana. Tacatacán, 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 tacatacán. Y tuvieron 3 cerditos, uno cada año. Todos preciosos, muy preciosos. Sócrates, el mayor, que bailaba con su trompo. Platón, el mediano, a él le gustaba fabricar cometas. Y Aristóteles, el pequeño, que cantaba como un pajarito. Ay, la, la, ay, la. La familia fue feliz por un tiempo, hasta que la mamá cerda enfermó y murió. Los 3 cerditos lloraron hasta agotar sus lágrimas. El papá cerdo, desconsolado, se encerró en su casa y no quiso ver a nadie. Ni siquiera tuvo ganas de seguir escribiendo su grueso libro de filosofía. A finales de noviembre, reunió a sus 3 hijos alrededor de la cama y les dijo: Ya es hora de que se vayan a recorrer el mundo. Los 3 cerditos abrazaron a su padre y se fueron. Sin embargo, todos corrieron con la misma suerte. A todos se los tragó el lobo. ¿El lobo?, preguntó el papá de los 3 cerditos. El lobo. A todos. Y pues le contaron que, según algunos, el cerdo mayor, Sócrates, construyó una casa de paja. Entonces el lobo vino, sopló y sopló, y el lobo malvado la derribó y atrapó al cerdito y se lo tragó. Adiós, Sócrates, dijo el lobo, acariciándose su gran barriga. ¡Au! Lástima, amigos. Dicen que Platón, el cerdo mediano, construyó una casa de madera. Pero entonces el fiero lobo vino y la derribó. Y entonces atrapó al cerdito y ¡au! Lo devoró. Adiós, Platón. ¡Au! Decía el lobo mientras acariciaba su barriga un poco más grande ahora. El cerdo pequeño construyó una casa de ladrillo y cemento. El lobo malvado no podía derribarla. Tampoco pudo deslizarse por la chimenea.
porque sabía que al final lo esperaba una olla con agua hirviendo. ¡Qué cerdito tan rencoroso!, dijo el lobo. Me odia solo porque me comí a sus 2 hermanos. Entonces el lobo malvado entró por una ventana, atrapó al cerdito ¡ar! Y se lo tragó. ¡Au! Adiós, Aristóteles. ¡Au! dijo el lobo acariciándose la barriga todavía más grande, y entonces se durmió sabio y feliz. Ese cuento no me gusta, dijo el papá de los 3 cerditos. Se levantó entonces de la cama, alistó su escopeta y se fue a buscar al lobo. El papá cerdito encontró al lobo durmiendo a pierna suelta sobre su propia cama. Y entonces, ¡pum, pum! Le disparó. El lobo no tuvo ni tiempo de quejarse, amigos. Adiós, lobo feroz, dijo el papá cerdo. Y entonces abrió la barriga con una navaja filosa y rescató de la barriga del lobo uno tras otro a cada uno de sus 3 cerditos. Olían, olían horrible. El papá les ordenó que se arrojaran al río. ¡Ay! Pero no es al lobo al que debemos arrojar al río, dijeron los 3 cerditos. Estoy tratando de cambiar y mejorar este cuento, dijo el papá de los 3 cerditos. Vayan a la orilla y al menos lávense las patas. Mientras los cerditos se lavaban, el papá cerdo meditó sobre el destino del lobo. De nada me sirve llenarle la barriga de piedras y arrojarlo al río, porque ya está muerto. Tampoco conviene que resucite. Volvería a comerse a mis 3 hijos. Entonces decidió disecarlo, porque ningún lobo disecado había resucitado en toda la historia. Cuando los 3 cerditos regresaron del río, recién bañados, muy felices y contentos, fueron a la ciudad con su papá y con el lobo, que ahora estaba perfectamente disecado. Vendieron entonces en la ciudad al lobo al Museo de Historia Natural, para que las siguientes generaciones de los otros cerditos que venían en camino pudieran examinar con mucho detenimiento y muy de cerca al terrible enemigo. ¡Au! Los 3 cerditos y su papá organizaron una parranda para todo el mundo. Sócrates entusiasmó al público con la magia de su trompo. Platón opacó las nubes con el vuelo de su cometa. Y por supuesto, Aristóteles arrancó lágrimas con el hechizo de su voz. ¡Alá! ¡Ay, mis hijos! ¡Qué maravilla! Dijo el papá cerdo. Mataría a 30 lobos si fuera necesario. Los 3 cerditos conocieron cerditas. Cerditas muy hermosas. Construyeron sus casas como mejor les dio la gana. Se casaron y vivieron felices por muchos años. Después de la parranda, con el lobo disecado, que se volvió famoso,
el público se amontonaba en filas para fotografiar las hileras de sus dientes que hacían que el lobo pareciera que estuviera muerto, pero de risa. El papá de los tres cerditos no terminó su libro de filosofía, pero sí decidió escribir el cuento de El lobo y los tres cerditos y publicarlo en la colección de El barco de vapor del sello editorial Grupo SM. Y fue un éxito rotundo. Algunos lobos furiosos dijeron que ese cuento es una mentira, pues ningún lobo en su sano juicio se dejaría matar por un cerdo. Pero cuando el cerdo escuchaba esto, decía, alistando su escopeta. A ver, ¿quién se atreve a decir eso? Y por supuesto, ningún lobo se volvió a acercar hasta su cabaña. Esto fue el papá de los tres cerditos de Triunfo Arciniegas, de la colección El barco de vapor de el sello editorial Grupo SM. Espero que hayan disfrutado de esta conmovedora historia con este giro maravilloso que le da el autor Triunfo Arciniegas. Y pues, para concluir esta sesión de cuentos dedicada a todos los padres, quiero presentarles una historia muy especial que habla de la sabiduría de los padres. Hay veces cuando somos muy pequeños, cuando somos jóvenes e incluso cuando somos adultos medianos, no comprendemos algunas cosas de nuestros padres. Y es el tiempo el que nos enseña esas respuestas a esas cosas incomprensibles. A continuación tengo para ustedes un cuento tradicional que viene desde China. Este cuento se llama Buena suerte, mala suerte, quién sabe. En una aldea de China hace muchos años vivía un campesino junto a su único hijo. Los dos se pasaban horas cultivando el campo sin más ayuda que la fuerza de sus manos. Se trataba de un trabajo muy duro, pero se enfrentaban a él con buen humor y nunca, nunca se quejaban de su suerte. Un día, un magnífico caballo salvaje bajó de las montañas galopando. Y entró en su granja atraído por el olor a comida y descubrió que el establo estaba repleto de heno, zanahorias y brotes de alfalfa. Así que ni corto ni perezoso, el caballo se puso a comer. El joven hijo del campesino lo vio y pensó, ¡qué animal tan fabuloso! Podría servirnos de gran ayuda en las labores de labranza. Sin dudarlo, corrió hacia la puerta del cercado y la cerró para que no pudiera escapar. En pocas horas, la noticia del caballo se extendió por todo el pueblo. Muchos vecinos se acercaron a felicitar a los granjeros por su buena fortuna. No se encontraba un caballo como ese todos los días, ¿verdad? El alcalde, que iba con todos estos vecinos en una comitiva, abrazó con afecto al viejo campesino y le susurró al oído. Tienes un precioso caballo que no te ha costado ni una moneda. Menudo regalo de la naturaleza. A eso yo le llamo tener buena suerte. El hombre, sin inmutarse, respondió. Buena suerte, mala suerte.
¿Quién sabe? Los vecinos se miraron y no entendieron a qué venían esas palabras. ¿Acaso no tenía claro que era un tipo afortunado? Un poco extrañados, se fueron por donde habían venido. Y a la mañana siguiente, cuando el labrador y su hijo se levantaron, descubrieron que el brioso caballo ya no estaba. Había conseguido saltar la cerca y regresar a las montañas. La gente del pueblo, consternada por la noticia, acudió de nuevo a la casa del granjero y uno de ellos habló en nombre de todos. Venimos a decirte que lamentamos muchísimo lo que ha sucedido. Es una pena que el caballo se haya escapado. ¡Qué mala suerte! Una vez más, el hombre respondió sin torcer el gesto y mirando al vacío. Buena suerte, mala suerte. ¿Quién sabe? Todos se quedaron pensativos, intentando comprender qué había querido decir de nuevo con esa frase tan ambigua. Pero ninguno preguntó nada por miedo a quedar mal. Pasaron unos días y el caballo regresó, pero esta vez no venía solo, sino acompañado de otros miembros de una manada repleta, entre los que había varias yeguas y un par de potrillos también. Un niño que andaba por ahí acerca se quedó pasmado ante el bello espectáculo y después, pero muy emocionado, fue a avisar a todo el mundo. ¡Vengan! ¡Vengan a ver! ¡Llegaron muchos caballitos! ¡Vengan! Muchísimos curiosos acudieron en tropel a la casa del campesino para felicitarle. Pero su actitud les defraudó. A pesar de que lo que le estaba ocurriendo era algo insólito, él mantenía la calma asombrosamente, como si no pasara nada. Y una mujer se atrevió a levantar la voz y le dijo: Pero, ¿cómo es posible que estés tan tranquilo? No solo has recuperado tu caballo, sino que ahora tienes muchos más. Podrás venderlos y hacerte rico. Todo sin mover un dedo. Pero qué buena suerte tienes. una vez más, el hombre suspiró y contestó con su tono apagado de siempre: Buena suerte, mala suerte. ¿Quién sabe? Desde luego, desde luego pensaban todos que su comportamiento era anormal y solo le encontraban una explicación. O era un tipo muy raro, o no estaba bien de la cabeza. ¿Acaso no se daba cuenta de lo afortunado que era? Pasaron unas cuantas jornadas y el hijo del campesino decidió que había llegado por fin el momento de domar a los caballos. Al fin y al cabo, eran animales salvajes y los compradores solo pagarían por ellos si estos estaban listos para ser domados y ser dóciles a la entrega. Y el hijo del granjero eligió empezar con una yegua que parecía muy mansa. Desgraciadamente, se equivocó. En cuanto se sentó sobre ella, la jaca levantó las patas. De un golpe seco,
lo tiró y el joven gritó de dolor. ¡Ah! 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 Y notó que un crujido en el hueso de su rodilla derecha se escuchó. ¡Ah! 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 No le quedó más remedio que llamar al doctor. Y la noticia corrió por el pueblo como la pólvora. Minutos después, decenas de personas se plantaron otra vez allí para enterarse bien de lo que había sucedido. El médico había inmovilizado la pierna rota del chico y comunicó al padre que tendría que permanecer un mes en reposo sin moverse de la cama. El panadero, que había salido disparado de su obrador, sin ni siquiera quitarse el delantal manchado, lleno de harina, se adelantó unos pasos y dijo: ¿Cuánto lo sentimos por tu hijo? Menuda desgracia. Qué mala suerte ha tenido el pobrecillo, ¿no? como siempre, la respuesta fue clara. Buena suerte, mala suerte. ¿Quién sabe? Los vecinos ya no sabían qué pensar. ¡Qué hombre tan extraño! El chico estuvo convaleciente en la cama muchos días y sin poder hacer nada más que mirar por la ventana y leer alguno que otro libro. Se sentía más aburrido que un pingüino en un desierto. Pero si quería curarse, tenía que acatar los consejos del doctor y pasar la cuarentena en la cama. Una tarde, que estaba medio dormido, dejando pasar las horas, entró por sorpresa el ejército. Había estallado la guerra en el país y necesitaban reclutar muchachos mayores de 18 años para ir a luchar contra los enemigos invasores. Y un grupo de soldados se dedicó a ir casa por casa. Y como era de esperar, también llamaron a la casa del campesino. Usted tiene un hijo de 20 años y tiene la obligación de unirse a las tropas. Estamos en guerra. Debe luchar como un hombre valiente al servicio de la nación. El anciano les invitó a pasar y les condujo hasta la habitación donde estaba su hijo enfermo. Los soldados, al ver que el chico tenía el cuerpo lleno de magulladuras y la pierna vendada hasta la cintura, se dieron cuenta de que estaba incapacitado para ir a la guerra. Así que, a regañadientes, escribieron un informe que liberaba de prestar el servicio al muchacho y continuaron su camino. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Muchos vecinos se acercaron una vez más a la casa del granjero y uno de ellos exclamó muy conmovido: Estamos destrozados porque nuestros hijos han tenido que alistarse al ejército y van camino de la guerra. Quizás jamás los volvamos a ver, pero en cambio tu hijo se ha salvado. ¡Qué buena suerte tienes! ¿Sabes qué respondió el granjero? Ujú. Buena suerte, mala suerte. ¿Quién sabe? Como han podido comprobar, este cuento nos enseña que nunca se sabe lo que la vida nos depara.
A veces pasan cosas que parecen buenas, pero que al final se complican y nos causan problemas. En cambio, en otras ocasiones, nos suceden cosas desagradables que tienen un final feliz, un final mucho, mucho mejor que el que esperamos. Por eso, buena suerte, mala suerte. ¿Qué sabe? Esto fue buena suerte, mala suerte, quién sabe. Soy José Luis Vargas, Huicho Cuentacuentos. A nombre del sello editorial Grupo SM, estos cuentos se han terminado. Espero ahora, si así lo desean, podemos tener un pequeño diálogo y con gusto escucharé sus comentarios y si tienen alguna pregunta que hacer, con mucho gusto responderé. Ahí le escucho. Como cuentacuentos durante esta trayectoria que creo que has tenido. ¿Cuál es tu Con, experiencia? con mucho gusto. Pues yo tengo una formación de actor, estudié, me preparé como actor en el Centro Universitario de Teatro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y y bueno, además de ser actor, yo empecé a trabajar asistiendo en los espectáculos de repertorio de otro actor que se llama Mario Iván Martínez, que además es un extraordinario cuentacuentos, y de la actriz Susana Alexander. Entonces, poco a poco, por ir colaborando en esos proyectos, me fui acercando al mundo de la promoción de la lectura y me fui transformando en un cuentacuentos hasta desarrollar yo mi propia propuesta con mi personaje que se llama Huicho Cuentacuentos y pues llevo ya cerca de 15 años, un poco más, dedicado a la labor de contar cuentos en todos los formatos, en todos los niveles académicos, también en festivales, en ferias de libros, en hospitales. En muchos lugares hace falta la labor del narrador porque todo se cuenta y particularmente a mí me llama la atención invitar a los niños y a los jóvenes y a los papás de los niños y de los jóvenes a que se acerquen a la lectura en voz alta o a compartir la lectura entre padres e hijos porque la lectura nos cambia la vida para siempre una vez que tiene uno contacto con ella. Espero que Ser Cuentacuentos haya sido un puente grato para este objetivo de facilitar la lectura y la curiosidad al mundo de los libros. Gracias. Familia de contar cuentos. Yo creo que a todos nos gustan estas historias y estos cuentos. Y si te pudieras extender un poquito más en esa importancia de la lectura que tanto tenemos que retomar nuevamente. Claro que sí. Tendría que hablarles un poco de historia, porque los cuentacuentos surgimos como parte de la historia de la humanidad. La importancia de la lectura es muy antigua, tiene que ver con la supervivencia, tiene que ver con garantizar la existencia de la humanidad. Cuando el hombre se cazaba el jabalí y que tuvo que desarrollar un lenguaje para decirle al resto de la tribu dónde estaba el jabalí, cómo lo había cazado, y después que se entendieron en un lenguaje decidieron hacer un ritual para celebrar la caza y que habían encendido el fuego para comer el jabalí. Y luego decidieron plasmarlo en las paredes de las cuevas
y escribirlo. Y luego decidieron leerlo mientras comían el jabalí. Entonces, desde entonces la lectura se convirtió en una herramienta fundamental para la existencia de la humanidad, para la supervivencia. No importa qué tipo de texto, si es un texto literario, lúdico, si es un texto formativo, académico, de alguna ciencia, o simplemente un texto de esparcimiento, siempre va a garantizar que un ser humano sea dueño de sus pensamientos y pueda garantizar su propia existencia. Eso es lo que yo creo. Muy cierto y muy sabio el decir que va a garantizar que seamos dueños de nuestros pensamientos, porque sin duda las palabras son ideas. Y en ese sentido agradecemos mucho que nos hayas compartido todas estas ideas y estos conocimientos, esta sabiduría que hay en cada uno de los cuentos. Muchísimas gracias, Huicho, nuevamente te volvimos a escuchar y con mucho agrado y sobre todo aprendiendo mucho de todo lo que tú sabes. Te damos muchas gracias por el tiempo que nos has dedicado esta tarde. El agradecido soy yo. No me resta más que nuevamente felicitar a todos los papás de sus alumnos y a todos los profesores que sean padres. Felicidades hoy y siempre. Y les agradeceré que luego me compartan el video si es que tienen algún registro, por favor. Bueno, felicidades y hasta la próxima. A nombre de la editorial SM. Hasta la próxima.